Este es un tema recurrente del que hay que hablar permanentemente con la idea de que cada quien en su casa y con la familia y en el centro de trabajo y en el colegio de los chicos saber que hay un plan, saber que nuestra familia, nuestros seres queridos saben cómo actuar, saben qué hay que hacer y en todo caso estar preparados y apuntalarnos y prepararnos para algo que pueda ocurrir en cualquier momento. Claro. ¿No es cierto? En los próximos minutos, años, décadas, no se sabe. Eso no se puede predecir, pero sí se ha avanzado mucho. Es lo que nos explicaba el ingeniero Tavera, que está con nosotros, en la magnitud de lo que se va a venir cuando esto ocurra. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación también. No, al contrario, usted por hacer este trabajo permanente de informar, de recordarnos de este silencio sísmico, ¿no es cierto?, frente a las costas de Lima. Bueno, comentábamos hace un momento, ¿no?, de que el mejor aporte que está haciendo la ciencia en este momento, ya en comparación con lo que ocurría a nivel mundial, es poder saber exactamente dónde podría ocurrir el próximo gran terremoto en el país, el tamaño que podría tener y obviamente pues tratar de ver cuál sería el daño que pueda causar en ciudades como Lima, como Arequipa, que son las más comprometidas en este caso, o Moquegua, Tacna, ¿no? O sea, hay un aporte bastante importante a la ciencia y nosotros debemos tratar de difundirla para que realmente pues a quien le competa asuma el rol que le toca dentro de lo que es gestión de riesgo. La ciencia aporta lo que es su conocimiento. Ahora se supone que tienen que empezar a trabajar los otros elementos que ven la gestión de riesgo. Se estima que sería un movimiento, o sea, el próximo gran terremoto, porque pueden haber sismos de poca intensidad, temblores, a los que sí estamos acostumbrados, pero un gran sismo como el de Santiago de Chile. Claro, las personas suelen decir, por ejemplo, ya pasé el sismo de Pisco, ¿no? La mala noticia probablemente sería de que el próximo sismo que pueda ocurrir podría ser 30 veces más grande que el sismo de Pisco. 30 veces más grande. 30 veces más veces. ¿Eso qué significa exactamente? Sí. Eso significa que estamos hablando de un sismo tipo Japón, tipo Chile, ¿no? Ya no pensemos que cuando decimos va a haber un sismo frente a Lima, nos puntualizamos frente al Callao, por ejemplo, ya no es eso. La idea es ahora de que va a haber un área que se compromete de más o menos 450 kilómetros de ruptura paralelo a la costa. Entonces, toda esa área va a ser la que va a ser afectada. Podría ser afectada de costa central sur. En este caso, sí. En este caso, podríamos decir, ¿no?, de que la zona que probablemente sea mayormente afectada sería 200 kilómetros al sur del Callao, 200 kilómetros al norte del Callao. Entonces, estamos hablando más o menos de Chimbote hasta Pisco, que sería la zona afectada con la máxima intensidad. 8.9, 8.8, 9.0, que es lo que se supone que podría tener este próximo gran sismo. Ahí tiene que ver mucho la superficialidad del epicentro, el sacudimiento del suelo. Mucha gente nos pregunta desde qué magnitud pasa a ser terremoto o sismo. Y en realidad nosotros como peruanos decimos terremoto cuando el sacudimiento del suelo genera la caída de una vivienda y muere personas. Entonces ahí viene lo que usted está comentando. El daño en una ciudad va a depender de qué tan cerca esté el sismo de la ciudad y qué tan superficial se encuentra, ¿no? O sea, si ocurriera un sismo de magnitud 6 debajo de Lima, probablemente produzca el mismo daño que uno de 8 que esté a 150 kilómetros, 100 kilómetros de distancia, ¿no? Y la otra cosa importante es de que el terremoto en sí no es la causa del desastre. El terremoto sacude el suelo, eso lo vengo repitiendo, solo sacude el suelo. La informalidad en la construcción, el problema es el está, crecimiento desordenado. El terremoto no mata a nadie. Exacto, el problema está en el tipo de vivienda y sobre el suelo sobre el cual hicieron las viviendas. Esa es la parte crítica de las ciudades como la nuestra. Y entonces me pongo a pensar en Villa El Salvador, que hay sectores que están construidos sobre rellenos sanitarios, en Lomo de Corvina, que sigue avanzando, en las laderas, en el Cerro San Cristóbal, en Barrios Altos. Y me voy a cansar de enumerar porque son muchas las zonas que están en condiciones críticas. Lamentablemente, si uno centraliza Lima y se comienza a mirar de San Isidro, Miraflores alrededor, no se da cuenta que todo lo que ha crecido después del año 70, que fue el año 74, que fue el último gran sismo importante en Lima, realmente la forma informal en la cual ha crecido la ciudad es lo que vamos a tener que en algún momento pagar el precio todos lo sabemos, todos lo vemos, ¿no? Que es la realidad, ¿no? Chile tuvo un gran sismo antes del 2010, que se borró prácticamente Santiago del mapa y a partir de ahí se subieron los estándares de construcción. Nosotros hemos hecho lo mismo por lo menos con las viviendas nuevas, no la autoconstrucción, pero la construcción formal por lo menos tenemos estándares aceptables. Hay una cosa que suelo decir, ¿no? Chile ha tenido suerte, entre comillas, de haber tenido tanto terremoto como lo ha tenido Japón. Y eso ha ayudado a que mejore su normativa y poner en práctica lo que se construye, poner en práctica si realmente funciona o no. Lo malo se caía. Claro. Nosotros tenemos la mala suerte
de no tener tanto terremoto como para poder empezar a aprender. Aprender en la construcción, aprender en lo que representa cultura de prevención, que es lo que nos falta. Ahora decimos, mira cómo se comporta la población japonesa, mira cómo se comporta la chilena, pero no entendemos que eso viene de la parte de la cultura. Y eso es lo que nos falta en realidad, ¿no? En realidad el país falta cultura en todo, pero esa es una parte bastante crítica, ¿no? Se hacen simulacros constantemente y eso ayuda, porque de tanto que machaconamente nos dicen, estas son las vías de evacuación, a uno se le tiene que terminar quedando, pero en general, ¿cuáles son las medidas que tenemos que tomar en nuestra casa, en los lugares públicos? Yo cuando llego al cine con mi esposo, la puerta de salida, puertas de evacuación, estar atentos, más o menos estar ubicados frente a cualquier tipo de emergencia, no necesariamente solamente un temblor, pero en general deberíamos estar permanentemente con las antenas alertas para buscar eso, ¿no? Mire, hablando de los simulacros, el gobierno está obligado, yo creo, a hacer 1 o 2 simulacros al año. Y como usted ha mencionado, uno que es padre de familia, aprende el simulacro, llega a su casa y lo pone en práctica con su familia. En los centros del cine, por ejemplo, lo que uno debe tener en cuenta es, no importa por dónde yo ingreso, lo que tengo que estar mirando es por dónde voy a salir en el momento que se pueda presentar el evento, ¿no? Y a la vez también los mismos cines, ya que usted ha mencionado 2 cines, así como ponen spots de propaganda, deberían poner otro donde diga, en caso de un terremoto, estas son las vías de evacuación, usted comporta de esta manera, ¿no? Pero o sea, cada función como cuando uno sube un avión y va a despegar. Exacto, exacto. Claro. Eso es cultura. O sea, si establecemos cultura a este nivel, poco a poco vamos a ir cambiando la mentalidad de la población, ¿no? Y tratar de llegar a como dé lugar. Ahora, hay una cosa que yo siempre he preguntado, y esto respecto a cómo los japoneses enfrentan el tema de los sismos. ¿Es conveniente la evacuación durante el sismo? Porque he escuchado que eso causa muchísimos accidentes. No, mire, la regla general podría decirnos, si yo estoy en un primer piso, como decimos normalmente, y tengo la posibilidad de salir a campo abierto, lo hago. El terremoto dura 120 segundos. La pregunta es, ¿en cuántos segundos las cosas comienzan a caerse? O sea, que tengo entre 20 y 30 segundos antes que comienza a caer un vidrio. Exacto. Entonces, primer piso tengo que tratar de salir hacia campo abierto. Segundo piso hacia arriba, lo primero que tiene que venirse a la mente es buscar dónde están las zonas más seguras, en los sitios públicos o en la vivienda. Y en la vivienda, pues Defensa Civil debería ayudarnos a ubicar estos sitios. Y si no lo podemos, creo que podemos recurrir a amigos que sepan ingeniería civil, un arquitecto, ¿no? Que nos ayude un poco a ver dónde están en las viviendas. En los edificios, por ejemplo, las cornisas de las puertas, en la zona del ascensor también he escuchado que es una zona... Las cornisas de las puertas ya no. Porque en el pasado, la cornisa, el arco, en la puerta había un arco de concreto. Hoy en día no. Hoy día simplemente son ladrillos o que están ahí arrimados y se hace la puerta, ¿no? Bueno saberlo, ¿no? Usted ha visto ahora las construcciones de ingeniería. Construyen primero la estructura y luego el ladrillo lo van comenzando a rellenar. O sea que las paredes no son seguras. Tienen que buscar siempre las columnas, ¿no? Las vigas donde se tienen que posicionar. Portantes, que les llaman, exacto, ¿no? tienen que posicionarse ahí. Eso es importante, ¿no? O sea, nadie debe comprar un departamento si no está enterado dónde están las columnas, dónde están las vigas en la cual pueda protegerse en el momento de un sismo. Estoy pensando el tema de la evacuación, la iglesia en Pisco, que cayó el techo y aplastó todos adentro, porque eso son construcciones endebles, antiguas, que no se han apuntalado. Barrios Altos desaparece. Barrios Altos se viene abajo. Hay frases que han salido después del terremoto del 2001, después del 2007, dice lecciones aprendidas, ¿no? Una lección aprendida es lo que usted ha mencionado. ¿Cuántas iglesias como la que se han caído en Pisco tenemos en Lima, tenemos en el Callao, tenemos en el Rima? Están identificadas, ¿no? O sea, a veces en broma digo, ¿no? Si ustedes van a misa a esas iglesias, no ingresen, ¿no? Escuchan la misa allá afuera. Porque es una manera de tener seguridad. O sea, realmente como autoridad y como población no estamos aprendiendo lo que hemos visto terremotos tan cercanos a nosotros, que probablemente ya pasaron al olvido, pero ahí están. Se ha calculado un sismo, por ejemplo, como el que ocurrió en Chile en el 2010. ¿Cuántas personas podrían morir en Lima, que tiene 10 millones de habitantes? Podemos partir de una información que está escrita. Dice, el terremoto de 1746, para la época, se informa que el 10% de la población perdió la vida. 1746, el más grande que ha tenido Lima. Si terremoto con tsunami, ¿no? Claro, si eso extrapolo en este momento a Lima, 10 millones de habitantes, el 10% perderían la vida. Entonces, ahora 1 millón de personas. Ahora viene el otro problema, ¿no? ¿Están los hospitales preparados para eso? ¿No? O sea, es crítico realmente la situación, ¿no? Usted ha visto el terremoto de Nepal. El primer día se reportó 200 muertos. Al siguiente día, 1000 muertos. Total, a los 15 días ya teníamos 9000 muertos. O
sea, el terremoto no mató a la gente, mataron a la gente las casas que colapsaron, ¿no? ¿Y por qué colapsaron? Por lo que ya hemos conversado, ¿no? Que gran parte de Lima. Estas casas, que son la mayoría, porque la construcción informal es el 60-70% de las construcciones en Lima. Ok. Quien está escuchando esto, ¿qué debería hacer? Que construyó su casa con el maestro de obras de la cuadra, con ayuda de los vecinos, ¿no es cierto? Sin planos, digamos así, al tuntún. ¿Qué debería hacer? Yo creo ya no pueden tirarse la casa abajo. Lo primero que deberían hacer es tomar conciencia que realmente somos un país sísmico y que nuestra casa puede convertirse en nuestra salvación o puede convertirse en la tumba. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar un conocido, buscar al mismo albañil que usted ha mencionado, el maestro de obra, buscarlo y decirle, ayúdame a identificar las partes más seguras de esta vivienda, dónde puedo establecerme, y luego hacer simulacros con mi propia familia cada vez que me sea posible, ¿no? En este momento es lo único que nos va a ayudar. Porque realmente salir vivo de un terremoto, a veces suelo decir, es cuestión de suerte también, ¿no? Porque depende mucho dónde yo me encuentre y cómo me encuentre, ¿no? Claro. Es bastante crítico en este caso. Y una vivienda que no ha sido construida en las mejores condiciones, ¿se puede mejorar? ¿Se le puede apuntalar con columnas, con vigas, qué sé yo? ¿Ya construida o eso no funciona en el caso de un Mire, después del terremoto del 70, mucha de la población de Huaraz, ¿no?, fue trasladada a Lima y de acuerdo a la promoción de esa época del gobierno, construyeron casas que no tenían ni columnas ni vigas, simplemente tenían ladrillos en ciertas condiciones. Estas viviendas han sido mejoradas en el sentido de que han comenzado a ser reforzadas con columnas en los costados para levantar el segundo o tercer piso, porque por ley no deberían de tener más que un piso nada más, ¿no? Entonces, sí es posible, o sea, un ingeniero civil, un arquitecto sabe cómo hacerlo, ¿no? Y también supongo que los maestros de obra, pues, de alguna manera tienen que ayudarnos también, tampoco hay que dejarlo muy de lado, ¿no? Tienen el conocimiento de alguna forma para ayudarnos a mejorar nuestro modo de vida. Bien, entonces, en lugares públicos, en el centro de trabajo, en la casa, lo que puede hacer y que es muy sencillo y de forma inmediata es identificar los lugares seguros. Si está en primer piso, pensar que tenemos 20-30 segundos para evacuar con seguridad. Si vive en un edificio, identificar el lugar seguro, esperar que el movimiento termine. El principal, porque luego se vienen las réplicas, entonces hay que bajar con cuidado y todo eso. Eso es lo más sencillo que todos podemos hacer. En segundo lugar, si hay un poco de dinero, pues empezar a apuntalar para proteger la vida primero antes que la propiedad, pero para proteger la vida. Llevemos los simulacros de defensa civil a nuestras casas. Los padres de familia son responsables de eso, los directores de colegio son responsables de eso, y etcétera, ¿no? Los jefes en las empresas, etcétera, ¿no? Yo creo que es lo mejor. En este momento toca ser parte de esta obra de teatro que se llama preparación, prevención para salir airoso del futuro terremoto que... Y lo deben atormentar todo el tiempo, pero hay que decirlo, no hay cómo, con la pregunta, ¿y cuándo va a ser? No hay cómo predecirlo. Bueno, lo comentábamos, ¿no? Decir cuándo va a ocurrir el terremoto es como querer saber cuándo es que una persona de 10 años va a morir. Va a tener que hacerlo, efectivamente, pero uno no sabe en qué momento, ¿no? Pero cuanto mejor nos cuidamos, obviamente vamos a salir airosos de esto, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. Gracias. Quedamos más tranquilos. Sí. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar esta tarde con nosotros. Gracias.